¿Alguna vez te has detenido en el silencio? No el silencio de la ausencia de ruido, sino ese otro, ese que se cuela en los espacios entre tus pensamientos, justo antes de que una idea brillante o una pregunta incómoda irrumpa. Es un momento fugaz, casi imperceptible, donde todo parece detenerse. Un vacío que, extrañamente, no es la nada, sino una cuna para lo incomprensible. Es el instante exacto en que la mente, por un segundo, se vacía de respuestas y se abre a un abismo de posibilidades. Y es justo ahí, en ese punto de quietud, donde comienza nuestro viaje. Imagina por un momento que todo lo que crees saber, todas las certezas que construyen tu mundo, de repente se disuelven. No por un terremoto o una revelación divina, sino por una simple pregunta, una que no tiene respuesta, una que te desarma, una que te hace dudar incluso de la silla en la que estás sentado, de la gravedad que te mantiene anclado, del aire que respiras. ¿Es real? ¿Siempre ha sido así? ¿Podría ser de otra manera? Es una sensación extraña, ¿verdad? Casi como si el universo te susurrara un secreto, pero justo cuando vas a entenderlo, te lo arrebata. Piensa en los niños. Ellos viven en ese silencio antes de la tormenta, en ese espacio de pura curiosidad. Preguntan, ¿por qué? No una, ni dos, sino 1000 veces. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué yo soy yo? Y muchas de esas preguntas, si las profundizamos lo suficiente, nos llevan a un precipicio. Un lugar donde la lógica se agota y la imaginación toma control. Un espacio donde las reglas que hemos aprendido dejan de aplicarse y la verdad se vuelve, de repente, flexible. Es como si la realidad misma se estirara, se retorciera, para mostrarte una grieta, un pequeño resquicio hacia lo desconocido. Porque, admitámoslo, vivimos en un mundo obsesionado con las respuestas. Desde que nacemos, nos entrenan para encontrarlas. En la escuela, en el trabajo, en nuestras relaciones. Queremos saber el cómo, el cuándo, el dónde. Pero, ¿qué pasa con el por qué que no tiene un final? Ese por qué que se ramifica en infinitos por qué. Ese es el que verdaderamente nos desafía, el que nos obliga a trascender lo familiar. Es la semilla de la maravilla, plantada en el jardín de lo incierto. Este video no busca darte soluciones. De hecho, es todo lo contrario. Queremos invitarte a habitar ese silencio, a abrazar esa tormenta de interrogantes que te espera, a disfrutar de la inquietud de no saber. Porque, a veces, la verdadera sabiduría no reside en las respuestas que poseemos, sino en la calidad de las preguntas que nos atrevemos a formular. Es en ese desequilibrio, en esa sensación de caída libre intelectual, donde reside el verdadero poder transformador. ¿Estás listo para dejarte caer? El tiempo. Qué concepto tan familiar y, a la vez, tan escurridizo. Lo medimos, lo dividimos, lo planificamos. Un segundo, un minuto, una hora, días, semanas, años. Pero, ¿y si esa forma lineal de entenderlo es solo una ilusión? ¿Y si el tiempo, en lugar de ser una flecha implacable que avanza en una sola dirección, es en realidad una danza cósmica, un ballet de instantes que se repiten, se superponen o incluso se invierten? Es una idea que desordena todo lo que crees saber sobre el pasado, el presente y el futuro. Imagina por un momento que el ahora no es un punto en el que te encuentras, sino un gigantesco lienzo donde todos los ahora de la historia coexisten. Podría ser que, mientras nosotros percibimos un avance constante, el universo esté repitiendo patrones, ecos de eventos que ya sucedieron o que están por suceder. Piensa en la sensación de déjà vu, esa extraña certeza de haber vivido un momento antes. ¿Es un fallo en nuestra memoria, o un breve vistazo a una verdad más profunda sobre la naturaleza cíclica del tiempo? Y si no estamos avanzando, sino girando en espiral, nos obsesionamos con el futuro, con lo que está por venir. Hacemos planes, fijamos metas, ahorramos para un mañana que aún no existe. Pero, ¿y si ese futuro ya ha sido, en cierta forma, escrito o experimentado? La física cuántica nos susurra ideas extrañas sobre la posibilidad de que partículas puedan influir en su propio pasado. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros, para nuestras decisiones? Si la causa puede seguir al efecto, ¿dónde queda nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de forjar un destino verdaderamente nuevo? Es como intentar atrapar humo con las manos. Cuanto más lo intentas, más se desvanece la certeza. ¿Y si el futuro puede influir en el pasado? ¿Qué pasa con el presente? ¿Es simplemente un punto de encuentro entre dos dimensiones elásticas, un mero eco de lo que fue y una antesala de lo que será? ¿O, por el contrario,
Es el único momento real que existe, una burbuja efímera que surge y se disuelve en la nada. Piensa en cómo el tiempo parece acelerarse cuando te diviertes y ralentizarse cuando estás aburrido. No es que el reloj cambie su ritmo, es que nuestra percepción se distorsiona. Y si esa distorsión es una pista de que el tiempo no es una constante universal, sino una experiencia subjetiva, personal, que cada conciencia moldea a su manera, lo que creemos que es un instante lineal, una línea recta del punto al punto B, podría ser en realidad una red compleja de conexiones, de bucles, de senderos ocultos que se entrelazan de formas que apenas podemos empezar a imaginar. Un patrón que se repite, una melodía que se transforma, pero siempre con elementos familiares. Así que la próxima vez que mires el reloj, no veas solo un número que avanza. Pregúntate, ¿estoy realmente presenciando un nuevo momento o estoy bailando una vez más en esta danza cósmica atemporal? La respuesta, por supuesto, te dejará aún más preguntas. ¿Qué pasaría si, más allá de lo que percibimos, existieran infinitos mundos? No hablo de planetas lejanos o galaxias distantes, sino de universos enteros, realidades alternativas, cada una vibrando en su propia frecuencia, justo al lado de la nuestra. Piensa en esto. Cada decisión que tomas, cada camino que no eliges, cada sí que se cruza por tu mente, ¿podría estar gestando una realidad paralela? Es una idea que desdibuja los límites de lo posible y te obliga a cuestionar la singularidad de tu propia existencia. Imagina por un momento que ahora mismo, mientras escuchas esto, hay otra versión de ti. Tal vez una versión que tomó aquel trabajo que rechazaste o que dijo en lugar de no a esa invitación. Una versión donde el clima es diferente o la historia mundial siguió un curso completamente distinto. ¿Son estas versiones meras fantasías o son realidades tangibles, existiendo en un plano que nuestra limitada percepción no puede alcanzar? La física cuántica, una vez más, nos susurra posibilidades con su interpretación de los muchos mundos, sugiriendo que cada vez que una partícula cuántica se encuentra en una encrucijada, el universo se divide, creando una nueva rama para cada resultado posible. Y si nosotros, compuestos por billones de esas partículas, estamos constantemente dividiendo la realidad con cada elección, nos aferramos a la idea de que nuestro mundo es la única verdad. Pero, ¿y si esa es solo una de las infinitas posibilidades? ¿Qué implicaciones tendría esto para el concepto de destino o libre albedrío? Si todas las versiones de nosotros existen ya en algún plano, ¿estamos realmente tomando decisiones o simplemente estamos despertando a la versión de nosotros que ya eligió ese camino en un universo específico? Es como si la vida fuera un libro con un número infinito de capítulos y nosotros solo estuviéramos leyendo una de las muchas ediciones. Y si existen esos mundos perdidos, ¿podríamos, de alguna manera, percibir su eco? Esa extraña sensación de familiaridad en un lugar nuevo, ese nombre que resuena sin explicación, ese sueño vívido que parece más un recuerdo, podrían ser fugas de otras realidades, pequeños destellos que se filtran a través del velo que nos separa. La ciencia ficción ha jugado con esta idea durante décadas. Pero, ¿y si hay una pizca de verdad en ella? ¿Y si nuestro cerebro, esa máquina asombrosa, tiene la capacidad latente de sintonizar otras frecuencias, de percibir realidades que están justo a nuestro lado, pero fuera de nuestro alcance consciente? La mera contemplación de mundos paralelos nos obliga a confrontar la vastedad de lo desconocido y la humillante posibilidad de que nuestro universo, el que consideramos tan real y único, sea solo una minúscula burbuja en un océano cósmico de infinitas posibilidades. Quizás la pregunta no es si hay otros mundos, sino cuándo o cómo lograremos escuchar el eco que emana de ellos. Y al escuchar ese eco, cambiaría nuestra percepción de lo que significa estar vivo. ¿Ser tú? Aquí estamos, tú y yo, procesando estas palabras, dándole sentido a estos sonidos. ¿Pero cómo? ¿Qué es exactamente esa chispa, esa esencia intangible que llamamos conciencia? Es la base de nuestra existencia, lo que nos permite experimentar, pensar, sentir, y aún así, es uno de los mayores enigmas del universo. La ciencia puede desentrañar la complejidad del cerebro, mapear sus conexiones, identificar sus impulsos eléctricos, pero sigue sin poder responder a la pregunta fundamental: ¿cómo surge la experiencia subjetiva? Imagina que pudieras desmantelar el cerebro, neurona por neurona, y luego reconstruirlo con una precisión milimétrica. ¿Crearías una mente consciente? ¿O estarías simplemente armando una máquina biológica increíblemente compleja, pero sin esa chispa vital, ese observador interno? Esta es la paradoja. Podemos identificar las partes, pero la suma de ellas parece ser mucho más que el todo.
Es como tener todos los instrumentos de una orquesta, pero no la melodía, no la emoción que produce. ¿Dónde reside el yo que siente, que percibe, que se da cuenta de que percibe? Piensa en los sueños. En ese estado, tu mente crea mundos enteros, personajes, sensaciones tan vívidas que al despertar, a veces, es difícil distinguir la realidad del sueño. ¿De dónde viene esa capacidad? ¿Es simplemente una simulación compleja de nuestro cerebro? ¿O hay algo más profundo? ¿Una puerta a una realidad alternativa que se abre cuando la lógica diurna se apaga? Si somos capaces de generar realidades tan completas mientras dormimos, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza de nuestra propia realidad despierta? Y luego está la cuestión de la conciencia colectiva. ¿Somos meros individuos aislados? ¿O existe un tipo de red invisible que conecta nuestras mentes a un nivel que aún no comprendemos? La sincronización que a veces ocurre entre personas, las ideas que surgen simultáneamente en diferentes lugares del mundo, las experiencias compartidas que trascienden la distancia. ¿Son coincidencias o indicios de una mente universal de la que todos formamos parte? Es como si cada uno de nosotros fuera una célula en un gigantesco organismo pensante, contribuyendo a una conciencia que nos trasciende. La conciencia es el último bastión de lo inexplicable. Nos permite formular estas mismas preguntas, pero se resiste a cualquier intento de ser completamente desentrañada. Nos desafía a mirar más allá de lo puramente físico, a considerar la posibilidad de que hay dimensiones de la existencia que nuestras herramientas y métodos actuales simplemente no pueden captar. Así que la próxima vez que te mires al espejo o simplemente te sientes a pensar, pregúntate, ¿qué es esto que me permite experimentar la vida? Y al sentir esa extraña sensación de asombro y perplejidad, te habrás acercado un poco más al misterio de tu propia existencia. ¿Alguna vez te has despertado de un sueño, solo para darte cuenta de que sigues soñando? Esa sensación vertiginosa de capas de realidad que se superponen una dentro de la otra, nos lanza a un abismo de preguntas sobre la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Si podemos soñar que estamos despiertos y dentro de ese sueño, volver a soñar, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos, en este preciso instante, inmersos en un sueño cósmico del que aún no hemos despertado? La línea entre lo real y lo imaginario se vuelve peligrosamente delgada. Imagina que tu vida, tal como la conoces, con sus alegrías y sus penas, sus rutinas y sus sorpresas, es simplemente una construcción de tu mente dormida. Un escenario elaborado, diseñado con tal detalle que se siente absolutamente inquebrantable. ¿Cómo lo sabrías? ¿Qué prueba tendrías de que el mundo que te rodea no es una ilusión onírica magistralmente ejecutada? Desde hace siglos, filósofos y pensadores han jugado con esta idea. Descartes, con su demonio maligno, nos hizo cuestionar si todo lo que percibimos es un engaño. Platón, con su cueva, nos sugirió que lo que vemos es solo una sombra de una realidad superior. Y si estas antiguas reflexiones son más que simples elucubraciones, y son en realidad descripciones de la estructura de nuestra propia existencia, piensa en los elementos recurrentes en tus sueños, esos símbolos, esos lugares, esas personas que aparecen una y otra vez. ¿Son solo el resultado de tu subconsciente procesando experiencias, o son portales sutiles a niveles más profundos de conciencia, a otras capas de este gran sueño? A veces, un sueño se siente más real que la propia vigilia, ¿verdad? Con emociones intensas, detalles vívidos, una narrativa coherente. Si nuestra mente es capaz de generar algo tan convincente, ¿qué nos impide pensar que este despertar no es más que el siguiente nivel de un sueño aún mayor? Y si el mundo es un sueño, ¿quién es el soñador? ¿Somos todos parte de la mente de una entidad superior? ¿O quizás somos los creadores colectivos de esta ilusión, cada uno aportando una pieza al tapiz general, sin ser conscientes de la obra completa? Es una pregunta que nos quita el suelo de los pies. Si la realidad es maleable, si puede ser construida por la conciencia, ¿qué poder tenemos sobre ella? ¿Podemos, de alguna manera, despertar del sueño, o al menos aprender a controlarlo, a moldearlo a nuestra voluntad? El concepto del sueño dentro del sueño no busca generarte miedo, sino liberarte de la rigidez de lo que consideras real. Te invita a considerar que la perfección es solo una de las muchas ventanas a la existencia, y que quizás la verdad más profunda se encuentre más allá de lo que tus ojos pueden ver o tus manos pueden tocar. Así que la próxima vez que te encuentres preguntándote si algo es real, detente un segundo. Siente la textura del aire, escucha el latido de tu corazón y pregúntate, con una sonrisa, ¿estoy realmente despierto o es esto solo otro hermoso sueño? Cada día, a cada instante, tomamos decisiones, desde el café que eliges por la mañana hasta los caminos que definen tu vida.
Creemos que somos los arquitectos de nuestro destino, ejerciendo un libre albedrío absoluto. Pero, ¿y si esa libertad es, en realidad, una de las ilusiones más elaboradas que experimentamos? Y si, en el gran tapiz del universo, cada elección ya está predeterminada, una consecuencia inevitable de eventos que nos precedieron mucho antes de que naciéramos? Es la paradoja de la elección, una pregunta que puede hacerte dudar de cada paso que das. Imagina que el universo es un reloj cósmico de precisión infinita. Cada engranaje, cada mecanismo está perfectamente sincronizado. Si conociéramos la posición y el momento de cada partícula en el cosmos, ¿podríamos predecir el futuro con total exactitud? Los deterministas, aquellos que creen en esta idea, dirían que sí. Dirían que tu elección de levantar la mano derecha en este momento no es una decisión espontánea, sino el resultado de una cadena ininterrumpida de causas y efectos que se remonta al Big Bang. En ese caso, donde queda tu voluntad, es simplemente un observador, un testigo de una obra de teatro cósmica que ya ha sido escrita. Piensa en los momentos en los que sientes que no tuviste opción. Tal vez la vida te empujó en una dirección, o las circunstancias te obligaron a tomar un camino específico. ¿Fue una falta de libre albedrío en ese momento, o fue una revelación momentánea de que quizás nunca lo tuvimos realmente? La neurociencia, con sus estudios de la actividad cerebral, a veces nos muestra que la decisión de actuar puede surgir del cerebro antes de que seamos conscientes de ella. ¿Significa esto que nuestro cerebro decide y luego nos informa de la decisión, dándonos la ilusión de que fuimos nosotros quienes la tomamos? Es como si el universo fuera un programador experto y nosotros, los avatares que ejecutan el código. Y si no hay libre albedrío, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Podemos ser moralmente responsables de nuestras acciones si no podríamos haber hecho nada diferente? Esta pregunta tiene profundas implicaciones para la justicia, la ética y la forma en que nos vemos a nosotros mismos como seres humanos. Si todo está predeterminado, ¿significa que el bien y el mal son solo etiquetas que aplicamos a eventos inevitables? Es una idea inquietante que puede hacer que cuestiones la base misma de lo que significa ser un individuo con agencia. Pero aquí está la otra cara de la paradoja, la experiencia visceral de elegir. Sentimos que decidimos, nos esforzamos, deliberamos, nos arrepentimos. Esta sensación de ser un agente activo es tan poderosa, tan fundamental para nuestra identidad, que resulta casi imposible descartarla por completo. Entonces, ¿somos libres en un universo determinista o deterministas en un universo que nos engaña con la ilusión de la libertad? La paradoja no tiene una respuesta fácil, y quizás esa es su belleza. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que somos mucho más complejos de lo que creemos, y que el misterio de la elección es una danza sutil entre lo que creemos que controlamos y lo que quizás ya está orquestado. ¿Qué camino elegirás después de escuchar esto? ¡Fantástico! Continuemos el viaje con el siguiente enigma. Título del capítulo: El espejo infinito del yo. Voz en off. Mírate al espejo. Reconoces ese rostro, ¿verdad? Es el tuyo. Pero, ¿quién es el que mira de vuelta? ¿Es esa imagen la totalidad de lo que eres? ¿O es solo la superficie, el reflejo de un yo mucho más profundo, quizás infinitamente complejo? Nos identificamos con nuestro nombre, nuestras experiencias, nuestros roles. Pero, ¿y si el yo es menos una entidad sólida y más una corriente constante, una historia que nos contamos a nosotros mismos, cambiando con cada instante? Es una pregunta que te hace dudar de la propia identidad. Imagina que tu vida es una película. Tú eres el protagonista, claro, pero ¿eres también el guionista, el director, el espectador? Y si eres el espectador, ¿quién es el que ve esa película? Esta idea de un observador dentro del observador puede volverse vertiginosa rápidamente. La neurología nos muestra que el cerebro está constantemente construyendo una narrativa coherente de nuestra existencia, uniendo fragmentos de memoria, percepción y expectativa. Pero, ¿quién es el que experimenta esa narrativa? ¿Es una función del cerebro o hay algo más allá? ¿Una conciencia fundamental que utilice el cerebro como una herramienta? Piensa en los momentos de gran cambio en tu vida. ¿Eres la misma persona que eras hace 10 años? ¿O incluso hace un año? ¿O ayer? Las células de tu cuerpo se renuevan constantemente. Tus creencias y opiniones evolucionan. Tu personalidad se adapta. ¿Qué es entonces lo que permanece, lo que te hace tú a través de todas esas transformaciones? ¿Es una esencia inmutable? ¿O es simplemente la continuidad de una historia, un hilo narrativo que teje tus experiencias y les da sentido? Es como si cada momento fuera una nueva versión de un software, pero con el mismo nombre de usuario. Y si el
Yo es una construcción. ¿Podemos, de alguna manera, rediseñarlo? Si la identidad no es fija, ¿tenemos el poder de elegir quién queremos ser, de reescribir nuestra propia narrativa? Las terapias, la meditación, las experiencias de trascendencia personal a menudo nos invitan a desprendernos de viejas identidades para abrazar otras nuevas. Pero, ¿qué significa desprenderse de algo que supuestamente eres? ¿Es un acto de liberación o de autoengaño? La pregunta nos lleva al corazón de lo que significa la autorrealización. La contemplación del espejo infinito del yo no busca disolver tu sentido de identidad, sino expandirlo. Te invita a ver que la persona que crees ser es solo una de las muchas facetas de un ser multidimensional y en constante evolución. Quizás la verdad más profunda no es quién soy, sino cuántos yo puedo llegar a ser o que yo estoy eligiendo ser en este momento. Y al abrazar esa fluidez, te abres a un mundo de posibilidades, donde el reflejo en el espejo es solo el comienzo de una exploración mucho más profunda. Cierra los ojos un instante. Piensa en algo, lo que sea. Un recuerdo, una idea, una imagen. Ahora pregúntate, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Fue una chispa espontánea en tu cerebro o el resultado de una cadena infinita de eventos neuronales y experiencias pasadas? La semilla del primer pensamiento nos lleva a la raíz de la cognición, a ese instante inaugural donde la conciencia parece brotar de la nada, un misterio tan profundo como el origen del universo mismo. Imagina que tu mente es un lienzo en blanco. Pero, ¿existe realmente un lienzo en blanco? ¿O está ya, desde el momento de nuestro nacimiento, teñido con los patrones genéticos de nuestros ancestros, con las experiencias acumuladas de la humanidad, con los ecos de un saber ancestral? Si cada pensamiento es una reacción a otro, ¿cuál fue el pensamiento original? ¿El que inició toda la cadena? Es una pregunta que nos lleva en un bucle infinito, intentando rastrear el origen de algo que parece no tener un punto de partida discernible. Piensa en los momentos de inspiración. Esa idea que te golpea de repente, esa solución que aparece sin esfuerzo. ¿Es una creación pura de tu mente o una conexión con una fuente de conocimiento externa? Muchos artistas y científicos han hablado de ideas que vienen a ellos, como si fueran canalizadas desde algún lugar fuera de su propio intelecto. ¿Es una metáfora poética o un indicio de que nuestras mentes están conectadas a una red invisible de información, de la cual extraemos pensamientos como si fueran datos de una gigantesca nube cósmica? Y si los pensamientos no son puramente nuestros, ¿qué implicaciones tiene eso para el concepto de originalidad y propiedad intelectual? Somos meros receptores, antenas biológicas sintonizando diferentes frecuencias de la conciencia universal. Esta idea, aunque desafiante, también puede ser liberadora. Nos permite ver que no estamos solos en nuestra búsqueda de conocimiento, que somos parte de algo mucho más grande, un río de ideas que fluye a través del tiempo y el espacio. Es como si el universo mismo estuviera pensando a través de nosotros. La semilla del primer pensamiento nos invita a trascender la visión limitada de la mente como un órgano aislado. Nos impulsa a explorar la posibilidad de que la cognición es un fenómeno mucho más vasto, interconectado y misterioso de lo que podemos comprender. No hay una respuesta definitiva sobre dónde reside esa primera chispa, pero la pregunta misma nos abre a una apreciación más profunda de la maravilla de la existencia y del acto de pensar. Y en esa búsqueda, quizás el verdadero pensamiento original sea que te atreves a formular sin esperar una respuesta. Percibimos el mundo a través de nuestros 5 sentidos. Vemos colores, escuchamos sonidos, sentimos texturas. Pero, ¿y si lo que experimentamos no es la realidad en sí misma, sino solo una pequeña fracción, una interpretación filtrada por nuestros cerebros, como si estuviéramos mirando a través de un velo? ¿Y si hay mucho más de lo que el ojo puede ver, el oído puede escuchar o la mano puede tocar? La pregunta no es que es real, sino que parte de la realidad nos está siendo revelada. Imagina que eres un perro. Tu mundo está dominado por olores, con una paleta visual más limitada que la nuestra. O un murciélago que navega por el mundo a través de ecos. Ellos experimentan la realidad de una manera radicalmente diferente a la nuestra. ¿Significa esto que su realidad es menos válida o simplemente que tienen un filtro sensorial distinto? Y si eso es cierto para otras especies, ¿qué nos hace pensar que la realidad humana es la versión definitiva? Quizás nuestro cerebro está diseñado para percibir solo lo que es funcional para nuestra supervivencia, dejando vastos océanos de información inexplorados. Piensa en los límites de nuestra percepción. No podemos ver la luz ultravioleta o infrarroja, no podemos escuchar ultrasonidos, no podemos sentir campos electromagnéticos sin ayuda de tecnología. Sin embargo, sabemos que estas cosas existen y afectan nuestro mundo.
Esto implica que la realidad es mucho más rica y compleja de lo que nuestros sentidos nos permiten aprender directamente. Es como intentar entender todo un océano observando solo una gota de agua. Nuestros sentidos son ventanas, sí, pero también son filtros que excluyen la mayor parte del paisaje. Y si nuestra percepción es limitada, ¿qué implicaciones tiene eso para el concepto de verdad objetiva? Si cada uno de nosotros ve el mundo a través de su propio velo, moldeado por sus experiencias, sus creencias, su genética, ¿existe una verdad universal que podamos alcanzar o solo una miríada de verdades individuales? Esta idea puede ser desestabilizadora, pero también liberadora. Nos permite reconocer la validez de otras perspectivas y la humildad de admitir que nadie tiene el monopolio de la realidad. El velo de la realidad nos invita a una profunda introspección. Nos empuja a cuestionar no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos, a reconocer que, quizás, la mayor parte de la existencia permanece oculta a simple vista, esperando ser descubierta por nuevas formas de percepción o tecnología. Y al abrazar esta limitación, abrimos la puerta a la posibilidad de que la realidad es un misterio mucho más fascinante y vasto de lo que jamás podríamos haber imaginado. Imagina un lugar en el universo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se rompen. Un límite sin retorno, más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar. Este es el horizonte de sucesos de un agujero negro, una frontera cósmica que guarda el secreto más profundo y aterrador del espacio-tiempo. ¿Qué sucede realmente al cruzar ese umbral? ¿Se destruye la información? ¿Se viaja a otro universo? ¿O el tiempo mismo deja de existir? La mera contemplación de este borde nos enfrenta a los límites de nuestra comprensión. Piensa en lo que sabemos. La gravedad allí es tan intensa que distorsiona el tejido mismo del espacio y el tiempo. Para un observador externo, cualquier cosa que se acerque al horizonte de sucesos parece ralentizarse, volverse más y más roja, y finalmente congelarse en el tiempo, desvaneciéndose de la vista para siempre. Pero, ¿qué experimentaría un astronauta que cayera hacia él? Según algunas teorías, no sentiría nada fuera de lo normal al cruzar ese punto. Solo después la implacable fuerza de marea lo estiraría hasta desintegrarlo. Es una asombrosa dicotomía. Eternidad para uno, un instante fugaz y terrible para el otro. Si la información nunca puede ser realmente destruida en el universo, como sugiere la mecánica cuántica, ¿a dónde va la información de todo lo que cae en un agujero negro? Esta es la famosa paradoja de la información del agujero negro. ¿Se pierde para siempre, desafiando uno de los principios fundamentales de la física? ¿O se codifica de alguna manera en el horizonte de sucesos, como un holograma cósmico, para ser liberada eventualmente de una forma que aún no comprendemos? Es como si el universo tuviera un mecanismo de borrado que, a la vez, no pudiera borrar nada. Y luego está la posibilidad de que los agujeros negros no sean solo sumideros, sino portales. Agujeros de gusano que conducen a otros universos, a otras dimensiones del espacio-tiempo. Stephen Hawking mismo, hacia el final de su vida, exploró la idea de que la información podría escapar, o quizás que aquello que entra en un agujero negro emerja en un universo paralelo. Si esto fuera cierto, el horizonte de sucesos no sería un final, sino un nuevo comienzo, una puerta a realidades inexploradas más allá de nuestra imaginación más salvaje. El secreto del horizonte de sucesos nos empuja a confrontar no solo la vastedad del universo, sino la fragilidad de nuestras propias leyes y modelos. Nos obliga a admitir que, a pesar de todos nuestros avances, existen misterios tan profundos que solo podemos especular. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que el borde del conocimiento es un lugar de asombro y de humildad, donde las preguntas sin respuesta son las verdaderas estrellas guía hacia lo desconocido. El agua, esa sustancia tan común y vital, que fluye en nuestros ríos, en nuestros cuerpos. La vemos tan simple, tan esencial. Pero, ¿y si el agua es mucho más de lo que parece? ¿Y si, de alguna manera, tiene una memoria, la capacidad de retener información de las sustancias con las que ha estado en contacto, incluso después de que esas sustancias ya no estén presentes? Es una idea que desafía nuestra comprensión de la química y nos abre a un mundo de posibilidades líquidas. Imagina un vaso de agua. Si añades una pizca de sal, disuelve y el agua sabe salada. Si luego diluyes esa solución una y otra vez, hasta el punto de que estadísticamente no debería quedar ni una sola molécula de sal, ¿podría el agua recordar que alguna vez contuvo sal? La homeopatía, por ejemplo, se basa en esta premisa, sugiriendo que diluciones extremas de una sustancia conservan sus propiedades curativas debido a esta supuesta memoria del agua. Para la ciencia convencional, esto es una herejía, una violación de los principios básicos de la química. Pero,
¿Y si hay algo que no estamos viendo o no podemos medir con nuestras herramientas actuales? Piensa en los cristales de nieve. Cada uno es único, una obra de arte geométrica. ¿Es solo el resultado de las condiciones físicas del momento de su formación? ¿O hay algo más profundo? ¿Una información inherente al agua que se manifiesta en esas formas intrincadas? Algunos investigadores han sugerido que el agua reacciona a las emociones humanas, a la música o a las palabras, formando cristales más armoniosos con pensamientos positivos y formas caóticas con la negatividad. Si esto fuera cierto, el agua no sería solo un solvente, sino un lienzo receptivo, un reflejo de nuestras intenciones. Y si el agua realmente tiene memoria, ¿qué implicaciones tendría eso para el ciclo del agua en la Tierra? Cada gota de agua que bebemos ha estado en incontables lugares. Ha sido parte de océanos, nubes, plantas, incluso otros seres vivos a lo largo de millones de años. ¿Lleva consigo un eco de todas esas experiencias, una historia grabada en su estructura? Estamos, al beberla, absorbiendo no solo H2O, sino también un registro cósmico de la vida en nuestro planeta. Es como si cada vaso de agua fuera una biblioteca viviente, llena de historias inauditas. La memoria del agua es una pregunta que polariza, que genera acalorados debates. Pero independientemente de las respuestas, la mera existencia de esta interrogante nos obliga a ver el agua con nuevos ojos, no solo como una molécula, sino como un misterio en sí mismo. Nos desafía a considerar que la materia inanimada podría poseer propiedades mucho más complejas y sutiles de lo que la ciencia actual es capaz de explicar, y a cuestionar si hay capas de la realidad que simplemente estamos pasando por alto. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha alzado la vista al cielo nocturno, buscando respuestas en las estrellas. ¿Son meras bolas de gas ardiente, o acaso el brillo de esos puntos distantes contiene un mensaje, un mapa, una revelación sobre nuestro propio destino? La astrología, una práctica milenaria, sugiere que la posición de los astros en el momento de nuestro nacimiento influye en nuestra personalidad y en el curso de nuestras vidas. Pero, ¿es esto una superstición o la intuición de una verdad cósmica más profunda que aún no comprendemos? Imagina por un momento que el universo es un gigantesco reloj, y que cada planeta, cada estrella, es un engranaje en ese mecanismo. Si los engranajes se mueven de una manera predecible, podríamos decir que sus movimientos determinan, o al menos influyen, en todo lo que sucede dentro de ese reloj, incluidas nuestras vidas. La física newtoniana nos enseñó sobre la gravedad y las órbitas predecibles. Pero, ¿y si esa influencia se extiende más allá de lo físico, a los patrones de la suerte, las oportunidades e incluso las conexiones que hacemos con otras personas? Es una idea que desafía nuestra noción de causalidad simple. Piensa en las mareas, directamente influenciadas por la luna. Un efecto gravitacional claro y medible. Si un cuerpo celeste tan cercano puede tener un impacto tan tangible en nuestro planeta, es descabellado pensar que las fuerzas combinadas de cuerpos celestes mucho más grandes y distantes podrían ejercer una influencia más sutil, pero igualmente real, en la energía o vibración que nos rodea o incluso dentro de nosotros. La ciencia rechaza la astrología por falta de pruebas empíricas replicables. Pero, ¿y si estamos buscando la prueba equivocada o con las herramientas inadecuadas? ¿Y si nuestro destino está, en cierto modo, predeterminado por las estrellas? ¿Qué implicaciones tiene esto para el libre albedrío? ¿Significa que somos meros títeres cósmicos, bailando al ritmo de una melodía estelar que ya ha sido compuesta? ¿O, por el contrario, significa que el conocimiento de esos patrones cósmicos nos da una ventaja, la capacidad de entender las corrientes de la vida y navegar por ellas con mayor sabiduría, en lugar de luchar contra ellas ciegamente? Es como tener un mapa meteorológico de tu vida. No puedes cambiar el clima, pero puedes prepararte mejor para él. El destino escrito en las estrellas es una pregunta que nos obliga a confrontar la relación entre macrocosmos y el microcosmos. Nos invita a considerar que, quizás, no somos entidades aisladas, sino parte de un diseño cósmico más amplio, influenciados por fuerzas que trascienden nuestra comprensión inmediata. Y al mirar las estrellas, no solo vemos puntos de luz, sino un recordatorio de los vastos e incomprensibles misterios que aún nos esperan. ¿Qué es la nada? A primera vista, parece una pregunta sencilla, la ausencia de algo. Pero, ¿es el vacío realmente nada? ¿O es algo mucho más complejo, un espacio lleno de potencial, de energía latente, esperando manifestarse? La ciencia nos ha enseñado que el espacio que nos rodea, lejos de ser un vacío inerte, es un bullicioso mar de actividad cuántica. Y esto nos lleva a cuestionar: ¿puede la existencia surgir de la nada, o la nada es solo una palabra para algo que aún no comprendemos? Imagina un universo antes del Big Bang.
si es que tal cosa existió. ¿Había realmente un vacío absoluto, una ausencia total de materia, energía, espacio y tiempo? ¿O era un tipo de vacío diferente, un campo primordial de potencial ilimitado, del que surgió toda la creación? La idea de la creación ex nihilo, o de la nada, es un concepto fundamental en muchas cosmogonías y filosofías. Pero, ¿cómo puede algo surgir de la ausencia total de cualquier cosa? Es una paradoja que desafía la intuición. Piensa en el espacio entre las estrellas, o incluso el espacio entre los átomos. Lo llamamos vacío, pero la física cuántica nos dice que no está realmente vacío. Está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, de campos de energía que vibran y se entrelazan. Es un caldo hirviente de actividad, un vacío cuántico que tiene energía. Si esto es así, entonces la nada es en realidad una forma de algo, un sustrato fundamental del que la realidad emerge constantemente. Es como si el universo estuviera respirando constantemente, creando y absorbiendo la existencia. Y si el vacío es el origen de todo, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del significado? ¿Significa que la existencia misma es un florecimiento espontáneo de lo que consideramos nada? Esta idea puede ser tanto abrumadora como liberadora. Si todo puede surgir de este corazón del vacío, entonces el potencial para la creación es infinito y la línea entre la existencia y la no existencia se vuelve borrosa, casi poética. Nos impulsa a ver el espacio aparentemente vacío no como una ausencia, sino como un lienzo infinito esperando ser pintado. El corazón del vacío es una de las preguntas más profundas que podemos formular, llevándonos a la esencia misma de la realidad. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que lo que consideramos nada es, de hecho, el punto cero de la creación, la fuente inagotable de todo lo que es y lo que podría ser. Y al reconocer esta paradoja, comenzamos a apreciar la mágica e inexplicable naturaleza de la existencia. Si el capítulo anterior nos hizo cuestionar si la nada es realmente nada, este nos lleva un paso más allá. ¿Puede la ausencia dejar una huella? ¿Puede la falta de algo ser, en sí misma, una forma de presencia? Piensa en un agujero en el espacio, una sombra en la pared, un silencio ensordecedor. No son cosas que son, sino cosas que no son, y sin embargo, tienen un impacto, definen un contorno, alteran lo que las rodea. Esta idea nos empuja a redefinir nuestra comprensión de la existencia. Imagina un rompecabezas al que le falta una pieza. Esa pieza ausente define un vacío, pero ese vacío tiene una forma específica, un lugar que espera ser llenado. La huella de la nada no es la nada misma, sino la impronta que deja la ausencia. En el universo, por ejemplo, hablamos de vacíos cósmicos, regiones gigantes donde hay muy poca materia. No son espacios completamente vacíos, pero su falta de galaxias define la estructura a gran escala del cosmos, haciendo que las galaxias se agrupen alrededor de ellos. La ausencia aquí es un arquitecto invisible. Piensa en el dolor de la pérdida. No es la presencia de algo lo que duele, sino la ausencia abrumadora de alguien o algo que ya no está. Esa ausencia es una fuerza palpable, una sensación que puede moldear nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras emociones. De hecho, a menudo, la huella de lo que falta es más poderosa que la presencia de lo que está. Es el eco de lo que fue, resonando en el ahora, y su forma es tan real como cualquier objeto tangible. Y si la nada puede dejar una huella, ¿qué significa esto para el pasado? Persisten las ausencias, las oportunidades perdidas, las palabras no dichas como fantasmas silenciosos, modelando nuestro presente de formas que ni siquiera imaginamos. ¿Son las decisiones que no tomamos tan influyentes como las que sí tomamos? La historia está llena de de caminos no transitados, y cada uno de esos no eventos tiene su propia sombra, su propia huella en la realidad que conocemos. La huella de la nada es una invitación a mirar más allá de lo obvio, a reconocer la profunda importancia de lo que no se ve, lo que no se dice, lo que no está. Nos enseña que la ausencia no es sinónimo de irrelevancia, sino que puede ser una fuerza definitoria, un catalizador silencioso que da forma al mundo y a nuestra experiencia de él. Y al percibir estas huellas, comenzamos a ver que el universo es un tapiz tejido no solo con hilos de existencia, sino también con los contornos invisibles de lo que no es. Mira a tu alrededor. Cada forma, cada objeto, cada criatura viviente, sigue patrones, obedece a leyes, desde la espiral de una concha de Nautilus hasta la órbita de un planeta. Y si estos patrones no son meras coincidencias de la naturaleza, sino manifestaciones de un código subyacente, un lenguaje matemático digital que rige cada aspecto de la existencia. Y si la realidad que experimentamos es, en su esencia más profunda,
una compleja simulación? Es una pregunta que nos obliga a considerar que nuestro universo podría ser menos un fenómeno físico y más un vasto programa informático. Imagina que cada partícula, cada fuerza fundamental, no es otra cosa que un bit de información, una línea de código en un sistema infinitamente más avanzado de lo que podemos concebir. Si es así, ¿quién escribió ese código? Es obra de una inteligencia superior, una civilización avanzada que ejecuta nuestro universo como un experimento o un juego. ¿O es el resultado de principios matemáticos que son tan fundamentales que se autoorganizan en una realidad compleja, sin necesidad de un programador consciente? La distinción entre un creador y una ley matemática se vuelve borrosa en este escenario. Piensa en los límites de nuestra propia capacidad tecnológica. Estamos creando simulaciones cada vez más realistas, con gráficos fotorrealistas y personajes con inteligencia artificial. Si nuestra tecnología, aún en sus etapas iniciales, puede producir mundos virtuales tan convincentes, ¿qué podría lograr una civilización que nos aventaje por millones de años en desarrollo tecnológico? La idea de una hipótesis de simulación no es solo ciencia ficción, es una proposición seria explorada por científicos y filósofos. Nos lleva a preguntarnos si las fallas en la realidad, los glitches que a veces percibimos como déjà vu o anomalías inexplicables, son indicios de que el código se está ejecutando. Y si vivimos en una simulación, ¿qué implicaciones tiene esto para el propósito de la vida? Somos personajes preprogramados, exploradores de un universo virtual, o parte de un experimento mayor. Esta idea puede ser inquietante, ya que parece despojar a nuestra existencia de su significado intrínseco, pero también puede ser una liberación. Si nuestra realidad es un código, quizás tenemos la capacidad de comprenderlo, de influir en él e incluso de hackear nuestra propia existencia para manifestar un futuro diferente. Es como si cada uno de nosotros tuviera una consola de desarrollador para la vida, si tan solo supiéramos cómo usarla. El código de la existencia es una pregunta que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre la realidad y lo que significa ser real. Nos impulsa a mirar más allá de la materia y la energía, hacia la información y los patrones subyacentes que dan forma a todo lo que experimentamos. Y al contemplar esta posibilidad, nos abrimos a la asombrosa idea de que el universo es una obra maestra de programación, y nosotros, los datos vivientes dentro de ella. Y si el universo no es un lugar silencioso vacío, sino una sinfonía, una vibración constante, una melodía cósmica que le impregna todo, y si cada galaxia, cada estrella, cada átomo es una nota en esa vasta composición, y el ruido que percibimos es solo una parte de una armonía mucho más compleja, la idea de la música del multiverso nos invita a escuchar la realidad de una manera diferente, a considerar que las vibraciones son la base de la existencia, y que la disonancia o la armonía que experimentamos podrían ser solo ecos de esa gran orquesta cósmica. Imagina que cada universo posible, cada una de esas realidades paralelas de las que hablamos, tiene su propia frecuencia única. Como emisoras de radio que operan en diferentes bandas, todas existen simultáneamente, pero solo percibimos la que está sintonizada con nuestra propia vibración. Si esto fuera cierto, el ruido blanco del universo, la energía de fondo que los científicos detectan, podría ser el eco distante de todas esas otras emisoras, la suma de las vibraciones de un multiverso bullicioso que no podemos escuchar directamente. Piensa en cómo las diferentes notas musicales se combinan para crear acordes y melodías. Algunas combinaciones son armoniosas, otras disonantes. Y si los eventos en nuestro universo, las interacciones entre las personas, los ciclos de la naturaleza, son como esas notas, creando patrones de armonía o caos. Si pudiéramos percibir la música subyacente, entenderíamos mejor por qué suceden ciertas cosas, por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas o ideas. Es como si la vida fuera una pieza musical y nosotros, los bailarines que siguen su ritmo, a menudo sin ser conscientes de la partitura completa. Y si la existencia es una sinfonía, ¿podemos aprender a cambiar nuestra propia melodía? Podemos, a través de nuestra intención, nuestras emociones, nuestros pensamientos, alterar nuestra propia vibración para sintonizarnos con frecuencias más elevadas, con realidades más armoniosas. Muchas tradiciones espirituales hablan de la importancia de la vibración personal y la resonancia. ¿Es esto solo una metáfora o un reconocimiento intuitivo de una verdad profunda sobre la naturaleza vibratoria del cosmos? La música del multiverso es una pregunta que nos lleva más allá de la visión puramente materialista de la realidad. Nos impulsa a explorar la posibilidad de que la existencia es un fenómeno vibratorio, un vasto concierto de energía y frecuencia.
Y al escuchar atentamente el ruido de nuestra propia vida, quizás podamos comenzar a percibir los susurros de una orquesta cósmica mucho más grande, una que está tocando una canción infinita. ¿Qué es un recuerdo? Esa imagen fugaz, ese aroma olvidado, esa sensación familiar que surge de la nada. Los consideramos tesoros, la prueba de que nuestro pasado existió. Pero, ¿y si nuestros recuerdos no son grabaciones perfectas de lo que sucedió, sino narrativas maleables, historias que reescribimos constantemente, influenciadas por nuestro presente y nuestras expectativas del futuro? La idea de que tu memoria es menos una biblioteca y más un artista caprichoso puede desorientar por completo tu sentido de la verdad personal. Imagina que cada vez que accedes a un recuerdo, no estás simplemente recuperando un archivo. En realidad, lo estás editando. Los psicólogos han demostrado que nuestra memoria es asombrosamente sugestionable. Falsos recuerdos pueden ser implantados, detalles pueden ser distorsionados y eventos enteros pueden ser inventados, sin que la persona sea consciente de ello. Si esto es cierto, ¿qué parte de tu historia de vida es una realidad objetiva y qué parte es una ficción convincente que tu cerebro ha construido para ti? Es como si el pasado no fuera un lugar fijo al que regresamos, sino un lienzo en constante pintura. Piensa en una conversación que tuviste hace años. ¿Estás seguro de cada palabra, cada inflexión? ¿O estás recordando tu interpretación de esa conversación, influenciada por cómo te sientes hoy, por lo que sabes ahora? Nuestros recuerdos no existen en un vacío. Están entrelazados con nuestras emociones, nuestras creencias actuales y nuestro estado de ánimo. Un evento traumático puede ser suprimido, mientras que un momento glorioso puede ser exagerado. El yo del pasado es visto a través del filtro del yo del presente, y esa perspectiva cambia con cada nuevo día. Y si nuestros recuerdos son tan maleables, ¿qué implicaciones tiene esto para la identidad? Si lo que creemos que somos se basa en lo que recordamos haber sido y haber hecho, y esos recuerdos no son del todo fiables, ¿significa que nuestra identidad es tan fluida como la memoria misma? Esto puede ser inquietante, ya que parece minar la base de quiénes somos. Pero también puede ser una oportunidad liberadora. Si el pasado no es fijo, tal vez tenemos la capacidad de reinterpretarlo, de reescribir nuestra propia narrativa personal de una manera que nos empodere para el futuro. No se trata de mentir, sino de encontrar nuevos significados en viejas historias. El laberinto de los recuerdos nos invita a una profunda introspección sobre la naturaleza de la verdad y la identidad. Nos desafía a aceptar la incertidumbre de nuestro propio pasado, a comprender que la memoria no es una cámara, sino un narrador poético que está siempre en el proceso de escribir la historia de nuestra vida. Y al reconocer esa fluidez, quizás encontramos una forma más auténtica de vivir, no anclados en un pasado inmutable, sino en el poder del momento presente para crear nuevos y vivos recuerdos. Hay una parte de la existencia que se nos escapa, un vasto océano de lo desconocido que se extiende más allá de los límites de nuestra ciencia, nuestra filosofía y nuestra imaginación. No hablamos solo de lo que aún no hemos descubierto, sino de aquello que, por su propia naturaleza, podría ser fundamentalmente incognoscible para la mente humana. ¿Es esa sombra una amenaza, una barrera insuperable, o la fuente de toda la maravilla y el misterio que nos impulsa a seguir explorando? La sombra de lo desconocido es el telón de fondo de todas las preguntas que desarman tu mente. Imagina que la realidad es un iceberg. Nosotros, con toda nuestra tecnología y conocimiento, apenas vemos la punta que sobresale del agua. Debajo, en la oscuridad gélida, se extiende una masa inmensa de lo que no sabemos, lo que no podemos percibir e incluso lo que no podemos conceptualizar. ¿Cómo sería un color que nuestros ojos no pueden ver? ¿Cómo sonaría un sonido que esté de nuestro rango auditivo? Estas son solo pequeñas extensiones de nuestra propia percepción. ¿Qué hay de dimensiones que no podemos experimentar o fuerzas que no podemos detectar? Es como intentar describir el océano a alguien que solo ha visto un charco. Piensa en los grandes misterios que persisten a pesar de milenios de pensamiento. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué hay más allá de los límites del universo observable? ¿Existe la vida después de la muerte o un propósito mayor para nuestra existencia? Estas no son preguntas que puedan responderse con una ecuación o un experimento. Son umbrales a la ignorancia fundamental, recordatorios de que nuestra comprensión es finita y que hay una vastedad de ser que se resiste a cualquier intento de definición. Lo desconocido no es solo la ausencia de conocimiento, es una presencia poderosa que moldea nuestra curiosidad y nuestra humildad. Y si existe una sombra tan grande, ¿qué implicaciones tiene para nuestra búsqueda incesante de respuestas? ¿Debemos aceptar que hay límites infranqueables a lo que podemos saber? ¿O debemos seguir empujando los límites,
sabiendo que cada respuesta solo revelará nuevas e inexplicables preguntas? La historia de la ciencia es una constante de desconocido conocido, desconocido desconocido. Cada vez que iluminamos una parte de la sombra, descubrimos que era solo una pequeña bahía en un océano mucho más grande. La sombra de lo desconocido no es un lugar para temer, sino una invitación a la humildad y al asombro. Nos recuerda que la mente más brillante es solo una vela en la vasta oscuridad cósmica. Y es precisamente en esa oscuridad, en la frontera de lo que no sabemos, donde reside el verdadero poder de la imaginación, la chispa de la creatividad y el motor de la exploración humana. Al abrazar la sombra, nos abrimos a las infinitas posibilidades que aún están por revelar, y quizás las que nunca lo harán. Título del capítulo: El ojo de la tormenta cuántica. Voz en off. Desciende conmigo a un reino donde la realidad se vuelve extraña, donde las partículas pueden estar en dos lugares a la vez y una sola observación puede cambiar el resultado de un evento. Este es el mundo cuántico, el nivel más fundamental de la materia y la energía. Un lugar tan contraintuitivo que incluso Albert Einstein lo llamó espeluznante acción a distancia. ¿Qué significa realmente este universo subatómico para nuestra comprensión de la realidad? ¿Y por qué se resiste a toda lógica? El ojo de la tormenta cuántica es donde nuestras certezas se disuelven en la incertidumbre. Imagina que una partícula, como un electrón, existe como una onda de posibilidades. No tiene una ubicación definida hasta que interactuamos con ella, hasta que la observamos. En ese momento, la onda de posibilidades colapsa en una única realidad. Esto significa que el acto de observar no es pasivo, es un acto de creación o al menos de definición. Si esto es cierto para los ladrillos fundamentales del universo, ¿qué implicaciones tiene para nosotros, para nuestra propia realidad a gran escala? Estamos, con cada momento de atención, dando forma a la realidad que nos rodea, solo por el acto de percibirla. Piensa en el famoso experimento del gato de Schrödinger. Un gato está en una caja con un veneno que puede liberarse aleatoriamente. Hasta que abrimos la caja, el gato está, según la física cuántica, simultáneamente vivo y muerto. Solo al observar el gato, forzamos su existencia a una de esas dos realidades. Es una paradoja que ilustra lo profundamente enredada que está la conciencia, o al menos la observación, con la naturaleza misma de la realidad a nivel cuántico. Nos hace cuestionar si el universo existe plenamente sin un observador, o si somos teocreadores constantes. Y luego está el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas, sin importar la distancia que las separe, permanecen conectadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra. Es como si pudieran comunicarse más rápido que la luz, desafiando el sentido común y los límites del espacio-tiempo. Si esto es así en el nivel más pequeño, podría haber una conexión invisible subyacente a toda la existencia, una red de entrelazamiento que une todo en el universo, desde las galaxias hasta nuestras propias mentes. El ojo de la tormenta cuántica no ofrece respuestas fáciles, solo profundiza el misterio. Nos muestra que la realidad es mucho más maleable, más influenciable y mucho más extraña de lo que podríamos haber imaginado. Nos obliga a reconsiderar lo que significa ser real y a aceptar que, en lo más profundo de la materia, la lógica de nuestro mundo cotidiano simplemente no se aplica. Y al adentrarnos en esta tormenta, nos damos cuenta de que el verdadero conocimiento a menudo comienza en el punto donde la razón se rinde y el asombro toma el control. Título del capítulo: La flama eterna del alma. Voz en off. ¿Qué queda de nosotros cuando el cuerpo se apaga? ¿Es el final absoluto? ¿O hay algo más? ¿Una esencia inmaterial? ¿Una conciencia que trasciende la mortalidad física? La pregunta de si tenemos un alma, y si esta es una flama eterna que perdura más allá de la vida, ha atormentado a la humanidad desde el amanecer de la conciencia. Es un misterio que nos confronta con el mayor de los miedos y la más profunda de las esperanzas. Imagina que tu cerebro es una radio. Cuando la radio se rompe, la música deja de sonar. Pero, ¿significa eso que la música ha dejado de existir? ¿O simplemente que el dispositivo que la recibía y la reproducía ya no funciona? Si el cerebro es solo el receptor de la conciencia, o del alma, entonces la muerte del cuerpo no sería el fin de la canción, sino el silencio de un instrumento. Esta perspectiva ofrece una visión de la conciencia no como un producto del cerebro, sino como algo que lo utiliza, una energía que se expresa a través de él. Piensa en las experiencias cercanas a la muerte, esos relatos consistentes de personas que describen salir de sus cuerpos, ver una luz o encontrarse con seres queridos fallecidos. Aunque la ciencia busca explicaciones neuronales para estos fenómenos, la persistencia de estos testimonios a lo largo de culturas y épocas nos hace preguntar: ¿son meras ilusiones cerebrales o vislumbres, por un instante,
de una realidad más allá de la física, es como si una ventana se abriera brevemente hacia un paisaje que normalmente está oculto. Y si el alma es eterna, ¿qué implica esto para el sentido de la vida? ¿Significa que nuestra existencia terrenal es solo una fase, una escuela, un breve capítulo en una narrativa mucho más vasta y continua? Esta idea puede dar un propósito profundo al sufrimiento, al aprendizaje y a las relaciones, sugiriendo que cada experiencia es parte de una evolución mayor del ser. También plantea la pregunta de la reencarnación. Si el alma perdura, regresa a otro cuerpo, a otra vida, para continuar su viaje de aprendizaje y experiencia. La flama eterna del alma es una de esas preguntas que la ciencia no puede responder, pero que la experiencia humana no puede ignorar. Nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia intuición, a considerar la posibilidad de que somos más que carne y hueso, más que una mente limitada por un cráneo. Y al contemplar esa llama, ya sea como una creencia, una esperanza o un simple enigma, nos abrimos a la majestuosidad de la existencia en todas sus formas, conocidas y desconocidas. ¿Qué pasaría si la historia del universo, y la tuya propia, no tuvieran un final definitivo? Si, en lugar de un principio y un fin claros, existiera un ciclo perpetuo de creación, destrucción y renacimiento. La idea del cuento sin final nos empuja a cuestionar la linealidad de la existencia, sugiriendo que la vida no es una obra de teatro con un último acto, sino una melodía que se repite, se reinterpreta y se expande en una secuencia infinita. Imagina que cada final que percibimos es solo una transición, una pausa dramática antes de que comience el siguiente acto. La muerte de una estrella da lugar a la formación de nuevas nebulosas. El fin de una especie puede abrir el camino para la evolución de otras. E incluso en nuestras propias vidas, el cierre de un capítulo a menudo marca el inicio de uno nuevo, a veces más significativo. Si el universo opera bajo este principio de reciclaje cósmico, ¿qué significa eso para el concepto de irreversibilidad, de lo que se pierde para siempre? Piensa en los patrones que se repiten en la naturaleza, las estaciones, los ciclos lunares, el eterno retorno del día y la noche. Estos no son finales, sino puntos en una rueda que gira sin cesar. Y si la historia de la humanidad, con sus ascensos y caídas de civilizaciones, sus innovaciones y sus guerras, también sigue un patrón cíclico a una escala mucho mayor, estamos condenados a repetir los mismos errores, o cada ciclo ofrece una oportunidad para una evolución, una remezcla de la historia con nuevos elementos. Es como si la trama de la existencia se reescribiera constantemente, pero con los mismos arquetipos fundamentales. Y si no hay un final, ¿qué implicaciones tiene esto para el propósito o el significado? Si la vida es un viaje interminable, donde encontramos la culminación, la resolución, esta idea puede ser abrumadora, despojando la existencia de un objetivo final. Pero también puede ser increíblemente liberadora. Si no hay un fin que alcanzar, entonces el valor reside en el proceso mismo, en el viaje, en la experiencia. Cada momento se convierte en valioso no por lo que conduce, sino por lo que es. Es una invitación a vivir plenamente presente, sabiendo que el cuento continuará de una forma u otra. El cuento sin final es una pregunta que desafía nuestra necesidad humana de clausura y resolución. Nos impulsa a abrazar la naturaleza cíclica del universo y de nuestras propias vidas, a ver los finales no como puntos de terminación, sino como portales a nuevas fases de existencia. Y al aceptar que la historia nunca termina realmente, nos abrimos a la infinita maravilla de una narrativa que siempre está en el proceso de desarrollarse. Y si lo que consideramos un error no es realmente un fracaso, sino una guía, una pista disfrazada que nos lleva a una verdad más profunda, nos enseñan a evitar el error, a buscar la perfección, a corregir cada desviación. Pero, ¿qué pasaría si los errores no fueran fallas en el sistema, sino parte integral del diseño, revelando caminos que nunca habríamos descubierto de otra manera? La verdad oculta en el error nos obliga a redefinir nuestra relación con la imperfección. Imagina a los grandes descubrimientos de la historia: la penicilina, el microondas, los rayos X. Muchos de ellos no fueron el resultado de un plan meticuloso, sino de un accidente, una observación inesperada o lo que en su momento pareció un error. Fleming dejó una placa sin cubrir. Spencer notó un chocolate derretido. Roentgen experimentó con un tubo de vacío. Si hubieran descartado esas anomalías como simples fallos, ¿dónde estaríamos hoy? Esto sugiere que el error no es el opuesto de la verdad, sino, a menudo, su compañero silencioso, esperando ser notado. Piensa en tus propias experiencias. Algunos de tus mayores aprendizajes no surgieron de tus mayores tropiezos o fracasos. Esa relación que terminó,
ese proyecto que no salió como esperabas, esa decisión equivocada que te llevó por un camino diferente. A menudo, es en la revisión de lo que salió mal donde encontramos la sabiduría más profunda, las lecciones más duraderas. El error nos obliga a reevaluar, a cuestionar nuestras suposiciones, a buscar soluciones fuera de lo convencional. Es una invitación a la humildad y a la innovación. Y si el error es una fuente de verdad, ¿qué implicaciones tiene esto para la forma en que educamos, en que creamos, en que innovamos? Deberíamos fomentar un entorno donde fallar rápido sea una virtud, donde la experimentación, incluso cuando lleva resultados inesperados, sea celebrada como una forma de exploración del conocimiento. Esta perspectiva desafía la cultura de la perfección y nos invita a ver cada desviación no como un problema, sino como un dato valioso, una señal que nos indica una dirección diferente o una faceta de la realidad que aún no habíamos considerado. La verdad oculta en el error es una pregunta que nos libera del miedo al fracaso y nos abre la posibilidad ilimitada de aprender de cada experiencia. Nos enseña que la imperfección no es una debilidad, sino una oportunidad para la perspicacia. Y al cambiar nuestra perspectiva sobre lo que consideramos equivocado, comenzamos a ver que el universo es un maestro que utiliza cada resultado, previsto o no, para revelarnos una parte más de su misterio. ¿Alguna vez has tenido una sensación extraña, una familiaridad inexplicable con un lugar que nunca has visitado, o con una persona que acabas de conocer? Y si esa sensación no es una simple coincidencia, sino un eco lejano, un fragmento de memoria que se filtra a través del tiempo y el espacio desde una vida que viviste antes? La idea de la reencarnación, de un alma que transita por múltiples existencias, es una de las más antiguas y persistentes en la historia de la humanidad, y nos obliga a cuestionar la singularidad de nuestra propia historia. Imagina que tu conciencia, la esencia de quién eres, no nace y muere con este cuerpo, sino que es un viajero milenario, acumulando experiencias a través de incontables vidas, en diferentes épocas, en distintos lugares, quizás incluso en diferentes formas. Si esto es cierto, entonces tu personalidad actual, tus talentos innatos, tus miedos más profundos, podrían ser el resultado de lecciones aprendidas o traumas no resueltos de esas existencias previas. Es como si cada vida fuera una página en un libro inmenso, y tú, el lector, solo recuerdas fragmentos de las páginas anteriores. Piensa en los niños prodigio, aquellos que demuestran habilidades extraordinarias en la música, las matemáticas o las artes desde una edad muy temprana, sin una explicación aparente en su entorno actual. O en los casos documentados de niños que recuerdan con detalle vidas que pueden ser verificadas históricamente. Aunque la ciencia moderna lucha por encontrar una explicación para estos fenómenos, podrían ser indicios, pequeñas grietas en el velo del olvido, que nos muestran que el conocimiento y las experiencias se transfieren de una forma que aún no comprendemos. Y si existe el eco de una vida pasada, ¿qué implicaciones tiene esto para el miedo a la muerte y el concepto de karma? Si la muerte es solo una transición, una puerta a la siguiente fase de un viaje más largo, ¿podría eso aliviar la angustia de la finitud? Y si nuestras acciones en esta vida determinan las circunstancias de la siguiente, ¿no nos daría eso un propósito profundo, una responsabilidad mayor sobre cada elección que hacemos? Es una perspectiva que reordena nuestra escala de valores y nos invita a vivir con una conciencia expandida. El eco de una vida pasada es una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestra psique. Nos invita a considerar que nuestra identidad es mucho más vasta de lo que imaginamos, y que las conexiones que sentimos con ciertas épocas o personas podrían ser puentes tendidos a través de los siglos. Y al escuchar ese eco, nos abrimos a la posibilidad de que la historia de nuestra alma es un viaje sin fin, un tapiz tejido con hilos de experiencias inmemoriales. Hemos viajado a través de 20 enigmas que desafían la lógica, desdibujan la realidad y nos empujan al borde de lo que creemos posible. Desde el tiempo que baila hasta el código de la existencia, cada capítulo nos ha recordado algo fundamental, que las respuestas son a menudo trampolines para preguntas más profundas. Pero, ¿y si, al final de este recorrido, no hay una última respuesta, sino una pregunta final que no busca resolver nada, sino transformarlo todo? Imagina por un momento que el propósito de la vida no es encontrar la respuesta correcta, sino aprender a vivir con la pregunta. La ciencia avanza al hacer preguntas, la filosofía se expande a meditar sobre ellas, y el arte, en su esencia, a menudo plantea interrogantes en lugar de ofrecer soluciones. Si la verdad absoluta fuera un libro que se puede leer de principio a fin, la existencia perdería su misterio, su dinamismo. La incertidumbre, esa que hemos abrazado en este viaje, es lo que permite el crecimiento, la curiosidad y la búsqueda constante de un significado. Piensa en los momentos más significativos de tu propia vida.
¿Fueron aquellos en los que encontraste todas las respuestas, o aquellos en los que te atreviste a hacer una pregunta que lo cambió todo? Ese, ¿y si hago esto?, que te llevó a un nuevo camino. Ese, ¿quién soy realmente?, que inició un viaje de autodescubrimiento. Esas preguntas, que no tienen una respuesta fácil, son las que nos obligan a trascender nuestros límites, a explorar lo desconocido dentro y fuera de nosotros. Son el motor de la evolución personal y colectiva. Y si la pregunta es más importante que la respuesta, ¿qué implicaciones tiene esto para la forma en que vives tu día a día? Significa que cada experiencia, cada encuentro, cada momento de perplejidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para formular una nueva pregunta. Nos libera de la tiranía de la certeza, de la necesidad de tener todas las soluciones. Nos permite evitar un espacio de asombro y curiosidad constante, donde el universo es un misterio infinito que nunca deja de revelarse. Así que, después de explorar estas veintena de preguntas que desarman la mente, no te irás con soluciones definitivas. En cambio, te irás con algo mucho más valioso: una nueva perspectiva, una apreciación por la belleza de lo desconocido, por el poder de la incertidumbre. Te irás con la comprensión de que la sabiduría no reside en la acumulación de hechos, sino en la capacidad de seguir preguntando. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo, la que encapsula el espíritu de este viaje, la que te invitamos a llevar contigo. ¿Estás dispuesto a vivir en un universo donde las preguntas son más infinitas que las respuestas, y encontrar en esa infinitud tu propia y singular verdad? Porque al hacerlo, al abrazar ese interrogante con curiosidad en lugar de miedo, descubrirás que la mente no se desarma, sino que se expande, y tu perspectiva del mundo y de ti mismo nunca volverá a ser la misma.